Hola, doctores, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Es que yo no veo, no estoy viendo el mensaje de ustedes, si me pueden estirar por audio, por lo menos si me dicen sí o no. ¿Me están escuchando? Y alguien con audio me puede enviar sí o no. ¿Qué tal, Se doctores? Si escucha. alguien... Excelente. ¿Ven la pantalla? Sí, también. Bueno, entonces vamos a empezar un poquitito la continuación de la clase de la vez pasada, ¿sí? Estuvimos hablando de EPOC y hoy vamos a hablar de otro, hablamos del EPOC, del enfisema, y hoy vamos a hablar un poquitito de lo que es la bronquitis crónica, ¿sí? La bronquitis crónica son más frecuentes también en fumadores y en habitantes de ciudades con contaminación atmosférica, que yo, por decir, en ciudades metropolitanas, ¿sí? Por decir, San Paulo, en pleno centro, que tiene muchos contaminación por humo, por monóxido de carbonos y otros componentes. Bueno, entonces vamos a estar hablando de eso. Estudios. Ay, Diosito, me acabo de dar la clase. Bueno, el estudio se ve que los son más frecuentes en varones, ¿sí? En varones de 40 a 65 años, y que indica que entre los 20 y el 25% de esta enfermedad contienen varones de esas edades, ¿sí? Y se define como una tos productiva, persistente, ¿sí? Tos productiva, persistente, durante al menos 3 meses consecutivos y al menos en 2 años consecutivos. Es decir, que tiene que tener 2 a 3 episodios al año por 2 años, ¿sí? 2 a 3 episodios por año durante 2 años para que nosotros podamos decir que es bronquitis crónica. Y si tiene 2 a 3 episodios al año, decimos primeramente bronquitis aguda y luego lo catalogamos como bronquitis crónica. Antes de continuar, si tiene alguna pregunta por audio, por favor, no tengo problema, me envían por audio y voy a ir aclarando, ¿sí? Yo estoy de plantón y entonces no saben todo la maniobra que estoy haciendo para que pueda darle la clase a usted hoy, ¿sí? Bueno, la bronquitis crónica, primeramente, como estaba diciendo, tenemos una bronquitis crónica simple. ¿Cuál es la bronquitis crónica simple? Es una tos productiva, expulsa esputo mucoide, pero no hay obstrucción en el flujo aéreo. Después tenemos una bronquitis asmática crónica, ¿sí? Que son unas vías de áreas hiperactivas con broncoespasmo y sibilancia. Generalmente las sibilancias son en ambos campos pulmonares de vértices a base, y es más prominente la sibilancia en el tiempo expiratorio, ¿sí? Expiratorio, en la hora de salir el aire hacia afuera. Y después tenemos la bronquitis crónica obstructiva, ¿sí? La bronquitis crónica obstructiva es, como su nombre ya lo dice, una obstrucción crónica al flujo aéreo, habitualmente con datos de enfisema asociados, ¿sí? Cuando hablamos de una bronquitis crónica obstructiva, ya prácticamente ya viene asociado con un enfisema pulmonar. Hasta ahí se entiende, hasta ahí se está entendiendo. Entonces, la bronquitis crónica puede ser bronquitis crónica simple, bronquitis crónica, bronquitis asmática crónica y bronquitis obstructiva crónica. Entonces, esos son la clasificación que nosotros podemos decir es de la bronquitis crónica. Bueno, la bronquitis crónica, entonces la patogenia de la bronquitis crónica es una hipersecreción de moco, ¿sí? Y aunque la causa única más importante es el humo del tabaco, también, ¿qué puede ser? Aparte del humo del tabaco, ¿qué puede ser también? ¿En qué tipo de paciente también podemos encontrar bronquitis crónica? ¿En qué tipo de paciente también podemos encontrar bronquitis crónica? Y pena que no veo. Yo no veo yo no veo la respuesta de ustedes.
Por eso nada más lo que yo no veo la respuesta de ustedes. Bueno, la bronquitis también podemos ver no solamente en fumadores, sino también podemos ver en pacientes aquellos que han cocinado leña, ¿sí? Por larga data, en pacientes que han cocinado a leña, ¿sí? Por larga data, es decir, de nuestros abuelos, y eso es lo que podemos ver. Un poquitito también bronquitis crónica y que no son fumadores, ¿sí? La bronquitis crónica más o menos es la luz bronquial que está hacia arriba, ¿verdad? Entonces se observa marcador engrosado de la capa de las glándulas mucosas y aproximadamente el doble de lo normal, es decir, es bastante gruesa la capa de los bronquios, es decir, de la luz bronquial que está más arriba. Y entonces hay una metaplasia escamosa del epitelio bronquial. ¿Se recuerdan ustedes lo que es la metaplasia? ¿Se recuerdan lo que es la metaplasia? Quiero que participen un poquitito así en sonido, entonces yo voy a saber que ustedes están escuchando o si están viendo por lo menos el PowerPoint que le estoy mostrando ahí. Porque lastimosamente no puedo ver los mensajes de ustedes. Si podía ver, con mil gusto iba a leer, pero lastimosamente no veo. Bueno, continuando un poquitito, sí, estábamos diciendo que la bronquitis crónica es una hipersecreción de mocos, sí, aunque la causa única más importante es el humo de tabaco, pero puede ser también puede ser también en personas aquellas que cocinan a leña o aquellas personas, como dijimos, que viven en grandes ciudades metropolitanas, sí. Le pusimos a San Pablo, el centro de San Pablo, la ciudad, el capital de San Pablo, que es una área bastante poluida, ¿sí? Bastante poluida. Entonces, la bronquitis crónica, como dijimos, es una hipertrofia de las glándulas mucosas de la tráquea y de los bronquios principales, ¿sí? La producción de un marcado aumento de las células, va a haber una hiperplasia, como estábamos hablando después, y el aumento del número de células caliciformes, ¿sí? Secretora de mucina y del epitelio superficial de los bronquios de menores tamaños y los bronquiolos. ¿Sí? Va a aumentar el número de células caliciformes, por eso que hay un aumento de la secreción de moco. ¿Sí? El revestimiento de la mucosa de la vía aérea grande está hiperémico y tumefacto. ¿Qué significa? Está aumentado, coloración vascularizado y también está edematizado, tumefacto. ¿Sí? Recubierto por una capa de secreción mucina y mucopurulenta, ¿sí? Mucopurulenta, es decir, que tenemos también leucocitosis, ¿sí? Aumento del número de leucocitosis en la zona. Los bronquios de menor tamaño y los bronquiolos pueden estar llenos de secreciones similares también. Y como le estaba diciendo, va a ocurrir una metaplasia. Dijimos que la metaplasia es el cambio de un epitelio a otro epitelio. Como ustedes pueden ver en la siguiente imagen, ven ahí el cambio del epitelio con el otro epitelio. ¿Se ve o no se ve? ¿Verdad? Se ve bastante llamativo, como vemos el epitelio respiratorio y después ya vemos un epitelio con leucocitosis aumentada, ¿sí? Y también tenemos células caliciformes en gran número. Entonces eso lo que produce el número de la secreción, aumento de secreción de mocos. Bueno, entonces acá vemos una imagen histológica, sí, como ven acá, este es un bronquio principal, un poco más abajo del epitelio, ustedes ven los números de células caliciformes,
sí, aumentado, como estábamos diciendo. Y entonces en la metaplasia también, como se ve bastante, se ve ahí en esta zona. Acá, miren acá la metaplasia, como el cambio del epitelio a otro. Y acá en esta zona, el aumento de células caliciformes. Y eso es lo que va a hacer la hipersecreción, el aumento de la secreción de mocos. ¿Sí? Y ese moco es el que va a obstruir el paso del aire, por eso que es obstructivo, como estábamos diciendo. Y también tenemos la bronquitis asmático, como dijimos que es la broncoconstricción, ¿sí? De lo broncoconstricción, y da también un episodio de una bronquitis. Ahí tenemos otra imagen, una imagen macroscópica. Miren que a simple vista, ¿sí? A simple vista se puede ya observar los mocos, ¿sí? Alrededor inclusive ahí de los bronquios y de los bronquiolos. En este caso de los bronquiolos, miren cómo se observa bastante la cantidad de hipersecreción o la cantidad de células caliciformes. Miren acá, miren, parece grasita, pero son mocos. Y acá un bronquiolo, miren cómo está bastante aumentado la cantidad del tejido de las células caliciformes, y ellos son los que van a dar, como le dije, van a dar la hipersecreción de moco y van a hacer una obstrucción de la vía aérea. Y después estuvimos hablando de la bronquitis asmática, o conocido como asma, ¿verdad? Bronquitis asmática, conocido como asma. Dijimos que el asma es un trastorno inflamatorio crónico de las vías aéreas que produce episodios recurrentes de sibilancia y disnea, ¿sí? Sibilancia y disnea. Sibilancia y disnea, ¿sí? Que también puede dar una opresión en el pecho y tos, ¿sí? El paciente con sibilancia se queda en una inspiración permanente también. ¿Se recuerdan ustedes que parecía no un tonel, sino el paciente asmático crónico? ¿Qué tipo de tórax va a tener? ¿Qué tipo de tórax tiene con el tiempo el paciente asmático crónico? ¿Qué tipo de tórax? ¿Qué me responde? Pato 3. ¿Qué tipo de tórax tiene vamos a decirle, tiene el asmático? Tipo de tórax. Toco o microfone. Sería un tórax con una excavación. No, pectum excavatum no. No. Imagínense que ese tórax está también tipo enfisematoso, ¿verdad? Pero no es tan similar. Bueno, el tórax, te escucho. En tonal. Ese es enfisematoso. En tonel es enfisematoso. Doctor Flavio, es que lastimosamente no veo la lectura de usted. Por eso nomás le pregunto en audio. El tórax de... Tórax sin barril. No. El de barril es enfisematoso. El de tórax es conocido como piriforme. Piriforme. Es como una pera invertida, así. Piriforme. ¿Sí? ¿Conocen la fruta pera? La pera, no sé cómo se dice en portugués pera. Y se llama piriforme, ¿sí? Piriforme. Grande arriba y chico abajo, ¿sí? Y en tonel es como se dice, en barril es más o menos ya así, así. Y sin embargo, como le muestro acá, el de asmático es como tiene silueta más o menos, así, piriforme. Y el de barril es así ya. ¿Se entendió la diferencia? Bueno. Y tenemos una hipersensibilidad inmediata
triada de obstrucción intermitente e irreversible de la vía aérea. ¿Cuáles son esas triadas? Primeramente tenemos inflamación bronquial crónica con eosinofilia, ¿sí? Inflamación bronquial crónica con eosinofilia. Hipertrofia e hiperreactividad de las células musculares lisas bronquiales. Porque, ¿qué es lo que ocurre con los bronquios? Ocurre una broncoconstricción, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, ocurre una broncoconstricción, ¿sí? La inflamación produce un aumento de la reactividad de las vías, entonces va a producir una broncoespasmo ante diversos estímulos. Entonces, como ven ustedes en el dibujo, le enseño un poquito. Tenemos primeramente la vía respiratoria, los pulmones, ¿sí? Después tenemos los bronquios, ¿sí? ¿Verdad? Y como ven la primera imagen, que es la imagen B, ¿sí? Vemos un bronquio normal y ustedes van a ver el dibujo un poco más abajo. El dibujo un poco más abajo, van a ver cómo está la luz del bronquio, ¿sí? Pared de la vía respiratoria, un corte transversal y ven la luz bastante normal. Y luego tienen al lado, ¿sí? Vamos a ver más o menos un bronquio asmático, que tenemos un broncoespasmo, ¿sí? Y con hipersecreción, ¿verdad? Entonces vamos a tener durante los síntomas del asma, vía respiratoria estrecha, flujo de aire limitado, los músculos, como dijimos, están contraídos, ¿sí? Los músculos están contraídos y oprimen la vía respiratoria. Vamos a tener, ¿sí? La pared inflamada, engrosada de la vía respiratoria y vamos a tener moco, como dijimos, por la hiperactividad de las células caliciformes. Y entonces vamos a tener ahí, como ven, la figura C, ¿sí? Van a tener una pared engrosada de la vía respiratoria y músculos y mucoides, ¿sí? Vamos a tener el músculo contraído, vamos a tener en la luz, vamos a tener mucha mucosidad y sobre el músculo broncoespasmo de los músculos bronquiales. Y ahí ustedes ven la diferencia que se puede ver, ¿sí? La diferencia que hay entre un bronquio normal y un bronquio con constricción. Entonces, ¿qué ocurre? El aire entra, pero le cuesta para salir. Y entonces por eso se lo conoce como, ¿cómo le digo? Se conoce como expiración permanente, expiración permanente. Expiren un poco ustedes y, inspiración permanente. Inspiren ustedes un poquitito y van a ver cómo se queda el tórax de ustedes. Entonces, por eso a los asmáticos se le conoce como inspirador permanente, porque el aire entra, pero le cuesta salir. Entonces es inspirador permanente. Inspiren un poquitito y van a ver cómo se queda el tórax de ustedes. Entonces más o menos esa es la forma del tórax del enfisematoso. Se le conoce como piriforme, pera invertida. Bueno, estamos entonces repasando un poquitito lo que estábamos diciendo. El asma, el espasmo del músculo liso de las vías, el edema de la mucosa, el aumento de la secreción del moco, la infiltración celular de la pared de la vía aérea y la lesión y descamación del epitelio respiratorio. Entonces, ese es un resumen completo de lo que ocurre en la patogenia de la enfermedad obstructiva, bronquitis asmático o asma, ¿verdad? Entonces, primeramente, tenemos el broncoespasmo asociado a la contracción del músculo liso. Se consideraba un factor más importante en la obstrucción de la vía aérea. Después tenemos la vía aérea hiperreactiva, lo que se manifiesta como una respuesta a una broncoconstricción a diversos estímulos, ¿sí? Por eso que los asmáticos dan reacción a cualquier estímulo, por decir cambio climático, a ácaro, porque dan una reacción en cualquier estímulo, como dice. Y después tenemos muchos mediadores de la inflamación presente en la secreción de las vías aéreas de los pacientes asmáticos, que que contribuyen a la broncoconstricción y a la secreción del moco. Y sobre todo, los mediadores de inflamación en los asmáticos, ¿cuál es? ¿El neutrófilo o el eosinófilo? O eosinófilo. Sí, señor. Sí, doctora.
El eosinófilo es el mediador inflamatorio en los asmáticos, ¿sí? Usted le pide un hemograma y van a ver podemos ver un leucocitosis de predominio eosinofilia, ¿sí? Y después tenemos la broncoconstricción colinérgica, ¿verdad? Que refleja su producto posiblemente contra respuesta aguda. Hay la inhalación de sustancias irritantes, ¿sí? Por inhalación de alguna sustancia eh, que no está acostumbrado, entonces da una reacción inmediatamente y entonces puede dar también una broncoconstricción colinergia. Los desencadenantes del asma, una forma de decir, puede ser varios desencadenantes, no solamente puede ser de origen farmacológico, de origen atópico o no atópicos, ¿verdad? Y por eso hay un cuadro siguiente donde muestran lo que desencadenan, puede ser por varios, puede ser por animales, puede ser por cigarrillo, puede ser por polvo, ¿sí? Puede ser por alimentos, alimentos, puede ser por plumas, ¿sí? Hongos, ácaros. Entonces puede haber diferentes factores desencadenantes para el asma. Y entonces, como ven ahí, lo divide en atópicos y no atópicos. El 70% de los casos son atópicos, ¿verdad? Y se deben a respuesta inmunitaria contra antígenos ambientales mediados por IgE y linfocito TH2. Y el 30% no atópica, ¿verdad? Que restan es desencadenado por estímulos no inmunitarios, ¿sí? Por estímulos no inmunitarios. Entonces la clasificación puede ser atópica y no atópica. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuál es la manifestación clínica del asma? La manifestación clínica del asma es crónica o aguda su ataque. ¿Es crónica o aguda? Es aguda, ¿sí? Como dicen así. Entonces, entre los ataques agudos, los sonidos respiratorios, ¿sí? Normales, pueden ser normales con la respiración tranquila, sin embargo, se ocultan sibilancia, tener durante la expiración forzada a través del ejercicio. Por eso le dije hace rato al comienzo que la sibilancia es en la expiración, porque cuesta salir el aire de los pulmones. Puede entrar, pero cuesta salir. Generalmente, como decía antes un profesor mío, el asmático es, como le digo, es una orquesta sinfónica, ¿sí? El asmático es una orquesta sinfónica. Tiene todos los ruidos que ustedes pueden imaginarse en la hora de su crisis, pero lo más que encontramos es la sibilancia, ¿sí? Sibilancia. Entonces, ¿cómo queremos encontrar el pulmón? ¿Cómo vamos a encontrar un pulmón asmático en la macroscopía? ¿Cómo vamos a encontrar un pulmón asmático en la macroscopía? ¿Cómo ustedes piensan encontrar un pulmón en la macroscopía? Perdón. Vamos a encontrar un pulmón normal. Ustedes tuvieron anatomía, ¿verdad? O vamos a encontrar un pulmón insuflado, con presencia lleno de aire adentro. Vamos a encontrar un pulmón insuflado, ¿verdad? Vamos a encontrar pulmones insuflados. Ahí, como ven, la imagen macroscópica del pulmón, ¿sí? Son pulmones hiperinsuflados de un paciente que murió en estado asmático, ¿sí? Vamos a ver los cilindros del árbol bronquial formados por escasas secreciones de moco y fue expulsado por la tos por un paciente con ataque asmático agudo. Que vamos a tener presencia, dijimos, de numerosos leucocitos, específicamente eosinófilos, que destacan por sus gránulos citoplasmáticos rojo brillante. Bueno, este es macroscópico, ¿sí? Una imagen macroscópico.
Y luego vamos a tener la imagen microscópica. Vamos a tener la imagen microscópica acá. Y miren ahí, ven esos puntos rojitos ahí, grandes, ¿sí? Entonces, eso es presencia numerosa de eosinófilos que destacan por su grano citoplasmático rojo brillante, ¿sí? Eosinófilo. Miren ahí. ¿Mm? Entonces, esa es una imagen microscópica de una muestra de pulmón asmático, ¿sí? Vamos a ver los cilíndricos bronquial formados por espesas secreciones de moco y como no se observa más acá, miren, no se observa más tanto acá, porque el moco, porque ya fue expulsado con la tos por el paciente durante su ataque. Pero como ven acá, que parece, esto que ven acá son eosinófilos, ¿sí? Son eosinófilos. Estos rojitos son eosinófilos. Entonces tenemos presencia de numerosos eosinófilos que destacan por su gránulo citoplasmático rojo brillante. Bueno, continuamos entonces un poquitito. Y le estábamos diciendo, miren cómo se quedó el bronquio. Este ya, ¿cómo se quedó el bronquio? Miren acá el bronquio. ¿De qué está lleno ese bronquio? ¿De qué está lleno? Está lleno de moco, ¿sí? Lleno de moco. Lleno de moco. Bueno, esa es una imagen macroscópica. Continuamos entonces. Después vamos a hablar de la bronquiestasia, ¿sí? Que es también una enfermedad obstructiva, bronquiestasia, que son las dilataciones permanentes de los bronquios y bronquiolos, bronquiestasia, ¿sí? No es atelectasia, es bronquiostasia, dilatación permanente de los bronquios y bronquiolos producido por la destrucción de los músculos y del tejido del soporte elástico, asociado a qué? A infecciones necrotizantes crónicas. ¿Cuáles son sus cuadros clínicos? Generalmente tos y expectoración de cantidades abundantes de esputo purulento, ¿sí? Bronquiestasia. En la bronquiestasia, ¿qué ocurre? Generalmente afecta a los lóbulos inferiores bilaterales, ¿sí? Generalmente a los lóbulos inferiores, tanto de la derecha y a la izquierda. Macroscópicamente, ¿sí? La pared bronquial está infiltrada con células inflamatorias, los elementos que lo componen están destruidos y reemplazados por tejido fibroso, ¿sí? Al estar reemplazado por tejido fibroso, ese va a ser una bronquiestasia reversible o irreversible. Un bronquiestasia reversible o irreversible. Cuando el tejido fibroso va a ser irreversible, ¿sí? La superficie epitelial se encuentra ulcerada con pérdida de células ciliadas y las áreas adyacentes se encuentran inflamadas. Si quieren hacer una pregunta con mil gusto, pueden hacer solo que va en audio, ¿verdad? En audio, con mil gusto le voy a responderle. No estoy, lastimosamente no estoy viendo ningún mensaje de usted, por eso no vamos. Acá. Bueno, pille, sí puedo ver el mensaje. Pueden preguntar nomás. Bueno, doctor Gilberto. ¿Está presente, doctor Gilberto? Bueno, ahora recién pude detener un poquitito lo que es la bronquiestasia, ¿sí? Estaba diciendo, estaba leyendo tu
Estaba leyendo tu mensaje, doctor Gilberto, y no sé ni dónde acá entra. Estaba leyendo y sí traba mucho. No entendí nada más. Es una alteración reversible cuando una tentativa del organismo de sustituir un tipo celular o expuesto. Aló. Hola. Sí, te escucho. Sí. ¿De qué más o menos está? Metaplasia. Me está hablando de metaplasia, ¿verdad, doctor Roberto? Sí. Opa. Excelente, excelente. Ya entendí tu... Excelente. Bueno, continuamos entonces un poquitito. Excelente, excelente. Sí pueden escribir. Ya puedo leer tranquilamente, pueden escribir. La superficie epitelial, como le estaba diciendo, se encuentra ulcerada con pérdida de células ciliadas y las áreas adyacentes se encuentran inflamadas. La bronquiectasia prácticamente es la dilatación de los bronquios con un proceso inflamatorio y necrotizante, ¿sí? Ese es el resumen de la bronquiectasia. Y macroscópicamente, ¿qué se observa? Los bronquios aparecen dilatados con secreciones mucopurulentas y tapones de moco en su interior. Entonces, la bronquiectasia, como vuelvo a repetir, es la dilatación de los bronquios, generalmente asociado a un proceso inflamatorio y tejidos necróticos. Y afecta más a los bronquios, a los lóbulos inferiores, de los lóbulos inferiores. Y acá, para que puedan ver un poquitito, acá tienen una imagen, miren, y miren un poco cómo está totalmente dilatado. Acá también se observa bastante bien otro, ¿sí? Se observa otro. Entonces, se observa bastante bien microscópicamente. Y vamos a ver macroscópicamente un poquitito. Miren acá, ¿sí? Macroscópicamente. Y acá miren acá otro. Acá esto es lo que le queríamos salir ahí. Miren acá totalmente acá. Totalmente dilatado. ¿Sí? Bueno. Entonces, estos son tejidos necróticos, doctores. Estos son tejidos necróticos. Esto que estoy pintando son tejidos necróticos ya fibrosados. Fibrosados. Acá también se observa un poquitito, miren. Acá ni que decir, no es necesario ni opinar de esta zona. ¿Cómo se ve en la radiografía? Miren ahí la radiografía. Miren acá. Miren esta zona. Y como ven, está más afectado el lóbulo inferior. Acá también. Entonces era bastante bien. ¿Ustedes tuvieron ya imagen? ¿Ya tuvieron imagen ustedes? Sí, bueno. En esta radiografía que se ve ahí, solamente le voy a preguntarle sus costillas, ¿sí? El hueso costal, ¿está bien o está mal? ¿Bien o mal el hueso costal? Rapidito, para continuar. ¿Está bien o mal su hueso costal? Las costillas. En esa simple radiografía, yo puedo decir que ese paciente tiene dificultad respiratoria, sí o no, sin verle al paciente. Ustedes ya tuvieron mi giro de imagen. En esa simple radiografía puedo decir que el paciente tuvo dificultad respiratoria, sí o no. ¿O qué hay de alteración ahí? ¿Qué alteración tiene Israel Junior? ¿Qué alteración encuentra? Bueno, me voy rapidito para no perder tiempo, porque les cuento que yo estoy de plantón en la terapia. Y entonces, acá lo que vemos, miren, las costillas están rectilíneas, 90 grados, ¿sí? Y sin embargo, la costilla normal tiene que ser obtusa, más o menos de esta forma, ¿sí?
y el espacio intercostal está aumentado. Significa que el tórax está distendido, máximamente está distendido para que pueda respirar y compensar esa dificultad respiratoria. ¿Se entiende? Entonces, en esta radiografía se ve súper bien eso. Bueno, continuamos. La clínica de la bronquiectasia, ¿sí? Tos intensa, ¿sí? Tos intensa y persistente con expectoración de esputo mucoporolenta, ¿sí? El esputo puede contener estría de sangre, ¿sí? En la bronquiectasia grave y generalizada aparecen defectos ventilatorios, obstructivos y significativos, que significa que tiene problema respiratorio el paciente, generalmente con disnea. La saturación disminuye, ¿sí? Por eso dice ahí con hipoxemia, disminución de la saturación, hipercapnia, aumento del CO2, ¿sí? Y hipertensión pulmonar también. Estas complicaciones de hipoxemia, hipercapnia, hipertensión pulmonar, ¿a qué también puede llevarnos? ¿A qué puede llevarnos? Puede llevarnos a un edema agudo de pulmón. Y este edema puede producir, ¿sí? LPA. No se olviden. Bueno. Ahora vamos a ir cambiando de nuestras patologías. Vamos a hablar de neumopatías intersticiales, que son restrictivas, infiltrativas, difusas, ¿sí? Entonces, vamos a hablar ya de las neumopatías intersticiales restrictivas, infiltrativas, difusas. Primeramente, vamos a hablar de la fibrosis idiopática pulmonar. Fibrosis idiopática pulmonar, ¿sí? Es conocido por los alveolitis fibrosante cristógena, ¿sí? Trastorno pulmonar de etiología desconocida. Hasta ahora todavía no se sabe bien cuál es la causa de la fibrosis idiopática pulmonar. Histológicamente vemos, ¿sí? Vemos fibrosis intersticial difusa, que en casos avanzados produce hipoxemia grave y cianosis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pulmón se va fibrotizando y entonces va perdiendo su funcionalidad y entonces el paciente puede no poder respirar normalmente y va disminuyendo el aporte del oxígeno. Macroscópicamente vemos un aspecto de empedrado de la superficie pleural por retracción de las cicatrices, ¿sí? Se va formando más tejido fibrótico que otra cosa. Y la superficie de corte muestra fibrosis, como le dije, zonas blancas firmes y elásticas. Entonces, como ven acá en esta imagen microscópica, miren ahí la imagen microscópica, dijimos que vemos fibrosis intersticiales difusos, fibrosis intersticiales difusos, que en caso avanzado, que va a ocurrir hipoxemia grave y cianosis. Y macroscópicamente dijimos que vamos a ver en forma de empedrados, que es rúa chipodipedra, rúa miren, tipo empedrado de la superficie pleural por contracción de cicatrices. Y la superficie, sí, del corte, vamos a ver muestra de fibrosis. Acá lo se ve bastante bien, un poquitito, mira. Estoy pintando encima para que puedan ver, miren, acá, ahí se ve un poquitito. Bueno. Entonces, esa es la imagen macroscópica. La fibrosis intersticial idiopática, la fibrosis idiopática pulmonar, su evolución clínica, ¿cómo es? Aparición gradual de tos no productiva y disnea progresiva. Produce una sequedad, endurecimiento y restricción del pulmón que hace que el pulmón no se pueda expandir de forma progresiva y luego va a producir una insuficiencia respiratoria. Es una enfermedad que progresa y que es muy letal. Los pacientes tienen una vida media de entre 2 a 4 años desde el diagnóstico. Hasta ahora no se sabe la causa de esta enfermedad, que es la fibrosis idiopática pulmonar. Hasta la fecha hay mucho estudio todavía sobre esto. Otro es la neumoconiosis, ¿sí? La neumoconiosis.
que es otra enfermedad restrictiva. La neumoconiosis es una reacción pulmonar no neoplásica a la inhalación de polvos de minerales, humos y vapores químicos, ¿sí? Entonces, son reacciones pulmonares no neoplásicas a la inhalación de polvos minerales, humos y vapores químicos, ¿sí? La neumopatía inducida por polvos minerales, acá tienen el agente del carbón, ¿sí? La enfermedad que tenemos es una neumoconiosis simple de los trabajadores del carbón, que puede dar en las máculas y en el nódulo, ¿verdad? Y exposición a los mineros del carbón. Después tenemos las neumoconiosis complicadas de los trabajadores de carbón, ¿sí? Por los trabajadores del carbón, que es una fibrosis masiva pulmonar, por una fibrosis masiva pulmonar. Entonces tenemos la neumoconiosis simple, que ataca en las máculas y nódulos, y tenemos también la neumoconiosis complicada, que da una fibrosis masiva progresiva. Después tenemos la silice, que es la silicosis, ¿sí? Generalmente se ven aquellos personas que trabajan en chorro de arena, cantera, minería, corte de piedra, o trabaja en fundición, ¿verdad? O puede ser también en trabajo de cerámica. Entonces es la silice o silicosis. El agente causal es la silice y la enfermedad se llama silicosis. Después tenemos el agente que es el amianto, ¿sí? El amianto, acá. El amianto, que es una asbestosis, la enfermedad que produce una asbestosis, derrame pleural, placa pleural o fibrosis difusa. También puede ser una mesotelioma, carcinoma del pulmón y laringes. Generalmente se ven en personas que trabajan, ¿sí? En minería, molido y fabricación de minerales y materiales, inhalación y retirada de aislamiento, ¿sí? ¿Qué significa retirada de aislamiento? Aquellas personas que trabajan, se enfermaron, se curaron, volvieron a trabajar y así sucesivamente. Entonces la neumoconiosis, ¿sí? Que son reacciones pulmonar no neoplásicas a la inhalación de polvos minerales, humo y vapores químicos. Lo más frecuente, como le dije, que tenemos acá, tenemos la neumoconiosis simple y la neumoconiosis complicada. Después tenemos la silicosis y la asbestosis. Esos son los más comunes que tenemos nosotros. Bueno, la neumoconiosis, ¿sí? La neumoconiosis depende de la cantidad de polvo retenido en los pulmones, ¿sí? El tamaño, la forma y la capacidad de permanecer en el aire de la partícula. Y después también la reactividad físico-química y la solubilidad de las partículas. La solubilidad de las partículas también depende mucho de la neumoconiosis. Después dijimos el otro, la neumoconiosis, dijimos que puede ser dos tipos, ¿sí? La que es simple, que ataca a nivel de la mácula y nódulo, y la neumoconiosis complicada, que puede dar una fibrosis masiva progresiva, ¿sí? Especialmente los mineros, ¿sí? Minería de carbón. Bueno, después hablamos de la silicosis, ¿sí? Hablamos de la silicosis. El agente causante de la silicosis es el sílice, ¿sí? El sílice. La silicosis, dijimos, se produce cuando se respira polvo muy fino, ¿verdad? Que es de sílice cristalina, especialmente arena, aquellos areneros que trabajan en la arena, ¿sí? Después de la inhalación, las partículas interactúan con las células epiteliales y los macrófagos, ¿sí? La activación y liberación de mediadores interleucina 1, el TNF, ¿sí? La fibronectina y mediadores de lípido, los radicales libres derivados de oxígeno y la citofibrogénica, entonces son activados y van produciendo la complicación para la silicosis por la consecuencia de los sílices que se van inhalando en los pulmones. Entonces eso es la causa de la silicosis. Bueno, generalmente es asintomático eso, ¿sí? Es asintomático la silicosis, es asintomático, pero en la radiografía nosotros podemos ver eso. Bueno,
Entonces, la silicosis habitualmente se detecta por radiografía de tórax realizada en trabajadores asintomáticos, como le estaba diciendo. La silicosis asocia una mayor susceptibilidad a la tuberculosis, ¿sí? Microscópicamente, el nódulo silicótico muestra fibra de colágeno y hialina dispuesto concéntricamente alrededor de un centro amorfo. Y después tenemos macroscópicamente presentan nódulos silicóticos. Y acá microscópicamente, miren, un segundo. Acá, miren acá las fibras de colágeno. Se observa bastante bien la fibra de colágeno. ¿Sí? Eso es microscópicamente. Entonces, dijimos que hay un nódulo silicótico, muestra fibra de colágeno y hialinizado dispuesta concéntricamente alrededor del centro amorfo. Miren, este es el centro amorfo y miren acá las fibras de colágeno microscópicamente. Y macroscópicamente dijimos que vamos a encontrar presencia de nódulos silicóticos. Y miren acá la presencia, acá por ejemplo, muéstralo con la flechita, miren acá. Estos son los, dijimos, los cristales, ¿sí? Los silice, la cristalina de silicio o silice cristalina inhalado, ¿sí? Con el tiempo. Entonces se van acumulando en los pulmones y miren cómo se queda. Especialmente aquellas personas que trabajan en la arena, como le estaba diciendo. Bueno, hasta ahí todo bien, ¿verdad? Hasta ahí ustedes nos dieron ya. Ahora mi pregunta es, ¿ustedes ya dieron neumonía? ¿Ya dieron neumonía, tuberculosis? Si me pueden responder, por favor. Sí, ya puedo leer. Neumonía todavía no dieron. Bueno, para la próxima clase, si quieren leer un poquitito, ¿qué es lo que sí o no? ¿Neumonía ya dieron o no? Neumonía. Con toda la sinceridad, porque le voy a preguntarle al doctor Pablo nada más. O Gilberto me dice que sí. Bueno, voy a preguntarle al doctor Pablo. Él me va a reconfirmar. Solamente dieron, no dieron, se olvidaron nada más. La próxima clase vamos a hablar de neumonía, tuberculosis, los tipos de neumonía, tuberculosis y los carcinomas, ¿sí? De los carcinomas pulmonares, de las neoplasias pulmonares, ¿sí? De diferentes, de lo más comunes vamos a hablar, de lo más comunes. No vamos a estar hablando de todo, sino de lo más frecuente y de lo más comunes vamos a estar. Bueno, y ahí vamos a terminar todo lo que es ya pulmonar y vamos ya a estar hablando de órganos, vamos a estar hablando de endocrino, ¿sí? Vamos a estar hablando de endocrino. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Una consulta? Hasta ahí se quedó. Para mí que esto hasta donde yo estuve hablando, intenté hacerlo más resumido, así lo más importante nada más. Y hasta ahí ustedes ya hablaron, gran parte ya tuvieron clases. La parte restrictiva, pulmonar restrictiva, es lo que todavía no tuvieron ustedes. Entonces hice lo más resumido y lo más frecuente nada más. Pero pueden seguir leyendo más. Van a encontrar en Tío Robin. Tío Robin, octava edición o novena edición tiene toditos. ¿Sí? Bueno, ¿está bien? ¿Todo bien? ¿Podemos dar por como terminado la clase? Vamos a tener clase el jueves, viernes y sábado otra vez, ¿verdad? Para ir regularizando todo y estar al día ya todo. Perfecto. Los sábados vamos a empezar a las 10. Las restrictivas le estuve hablando un poquitito ya, doctora, ¿sí?
La restrictiva, por decir, como le estaba diciendo, hablamos un poquitito de las restrictivas, ¿sí? Hablamos de lo que son la restrictiva infiltrativa difusa, ¿verdad? Que es la fibrosis idiopática pulmonar. Hablamos un poquitito de la neumoconiosis, ¿sí? Hablamos un poquitito de la silicosis y y neumonía, ¿verdad? Que falta neumonía, hablar de neumonía si todavía no hablaron. Vamos a hablar de tuberculosis y voy a buscar algo más frecuente de las enfermedades restrictivas, ¿sí? Y por último, el jueves vamos a terminar lo que es así las neoplasias más comunes pulmonares, ¿sí? Algunos vamos a citar nada más y vamos a hablar de lo más común de todos, ¿está bien? Tenemos endocrino que es muy largo, doctora Raquel. Endocrino es bastante largo, pero si da, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. El jueves va a ser la próxima clase, ¿verdad? El jueves normal la clase. Es que se quemó mi computadora. Ustedes no saben que yo estoy dando clases por celular. Ayer usé nada más una computadora de un amigo y ahora le estoy dando clases por celular. Pero le estoy entendiendo a mi celular. Le estoy entendiendo. Da gusto dar en clase por celular. Pero apenas pueda, compro otra computadora. Bueno, nada de consulta entonces. ¿Todo bien? ¿Hasta ahí? Que pasen un buen fin de semana. Que se cuiden todos, ¿sí? A cuidarse mucho. Y espero verle y conocerle dentro de pronto en la facultad, ¿sí? Un fuerte abrazo desde la distancia. A cuidarse, por favor. Cuídense, por favor, doctores.